Hoy tenemos el privilegio de recibir a una mujer de Dios que ha dedicado su vida al servicio del Señor, la hermana Patti López Bertrán, del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel. Ha sido de bendición para muchas vidas a través de su ministerio, su enseñanza y su talento para alabar a Dios. Mujer valiente, madre ejemplar y sierva apasionada por Jesús. En nuestro cuarto Congreso de Mujeres, Diseño de Guerrera, recibamos con mucha alegría a nuestra segunda invitada especial, Guerreras Josué. Con un fuerte aplauso le decimos, bienvenida a la familia Josué, hermana Patti. Muchísimas gracias, hermanas, muchísimas gracias, pastoras, por la invitación. Me siento con un gran privilegio de estar con ustedes aquí. Estuve con ustedes creo que hace un año o 2 años que estuvimos compartiendo la palabra del Señor. Y me llama la atención cuando Carito me llama y yo digo, Carito, ¿me puedes dar el tema para tener una idea? Y comenzar a orientarme en cómo uno se va preparando. Y cuando me dijo, bueno, a usted le tocó diseñadas para no rendirse. Sentí que el tema me cayó como anillo al dedo. Traigo saludos de nuestra iglesia, de nuestro grupo de mujeres, felicitándolas por su 4 congresos. Pero sí ha sido un año bastante difícil para mi persona, pero no imposible, porque con Dios todo es posible. Me encanta la alabanza que tenían las hermanas cuando decían que somos más que vencedoras. Pero muchas veces yo me pongo a preguntar, hermanas, y yo digo, es cierto, somos diseñadas para no rendirnos, somos guerreras, como es el tema del Congreso, pero muchas hemos venido aquí guerreras, pero derrotadas. Ni un amén. Muchas nos esforzamos, venimos, nos acercamos a Dios, lo cual es correcto, hermanas, pero es tiempo que nos levantemos. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque así como hemos sido bendecidas con la primera ponencia de que somos madres que tenemos que dar, no rendirnos con nuestros hijos y de modelar a Cristo en las generaciones venideras, así nosotras también tenemos que aprender que nuestro diseño después de ser mujeres, hijas de Dios, madres, somos vencedoras en Cristo Jesús. Y me llama la atención porque de la documentación que me mandaron, que fue de mucha ayuda, hay un versículo que lo leemos siempre, cuando es día de la madre, cuando es día de la mujer, y nos sentimos felices cuando los leen. Y dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 31, Proverbios capítulo 31 y versículo 25, hablando, sí, hermana, sí. La mujer virtuosa, sí, hermana, ya sabemos que es usted, sí, amén, sí. Pero muchas veces Dios permite que suceden o lleguen cosas a nuestras vidas para probar realmente en quién hemos creído, de dónde viene nuestra fortaleza y si nuestra fe, a pesar de ser tambaleada, permanece y persevera. Y dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 31 y versículo 25. Fuerza y honor son su vestidura, hablando de la mujer, y se ríe de lo porvenir. Las que podemos ver el versículo, leámosla todas juntas. Dice, fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Padre Celestial, a esta hora continuamos de fiesta. Continuamos celebrando tu presencia en cada una de nosotros. Continuamos, Señor, sabiendo que tenemos un gran Padre. Continuamos confiando en ti. A esta hora, Señor, oro por aquellas que tal vez hemos venido con problemas, que tal vez hemos venido con desánimo, que tal vez hemos venido a punto de rendirnos. Tal vez alguien nos invitó, Señor, y no sabíamos específicamente a lo que veníamos. Por eso es mi oración a esta hora, que tu palabra no regrese vacía, que nos exhorte, que nos consuele, pero sobre todo que nos fortalezca para saber seguir adelante y no rendirnos como tú jamás te has rendido con nosotros.
Oro pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Me encanta el texto. Fuerza y honor son su vestidura. Ahora, todos esos inconvenientes en la trayectoria de la vida cristiana muchas veces son baches en el camino, inundaciones, grietas, muchos tropiezos y muchas veces hasta tentaciones de querernos apartar. Tentaciones que alguien nos dijo: mira, ya no vayas, mira cómo estás, mira cómo te sentís, mira, lo has perdido todo. Y siempre viene alguna amiguis, alguna hermana tóxica que te dice: mi hermanita, mejor voy a orar yo por usted. Y sentimos esa tentación de decir: tiene razón, yo quizá me voy a ir de la iglesia. Y unas nos hemos dado la tarea de andar de iglesia en iglesia, pensando que es la iglesia la que va a llenar ese vacío en esa preciosa exponencia. Ese vacío de decir, yo cuando vi que el joven pintaba solo de negro, yo decía: híjole, qué vacío más profundo. Y así es el vacío que muchas tenemos queriendo buscar a Dios en una iglesia. Pero ese vacío solo se llena con Cristo Jesús, hermanas. No es la iglesia en sí, somos y convivimos, amén, y no deje de congregarse. Y si usted no se congrega, le invitamos a que lo haga. Pero hay vacíos muy adentro de una mujer. Hay dolores muy adentro. Como dijo nuestra hermana Becky, hay resentimientos que aún no han sido sanos. Hay situaciones en donde podemos alabar a Dios, pero allá en lo profundo está algo que todavía está latente y que muchas veces ese dolor nos hace rendirnos como esposas, como mujeres, como madres. Y sabes, en la Biblia existió varias mujeres en donde le llegaron malas noticias. Malas noticias como cuáles, hermana Papi. Bueno, un mal diagnóstico. En lo personal, exactamente hace 1 año y 2 meses, a mí me dijeron: hermana Papi, esto no es un fuego en su lengua, por eso me oye hablar raro. No es que venga de los Estados Unidos, no, hermano. Es porque estoy aquí con la mitad de mi lengua. No es fácil que un doctor, siendo cristiano, un joven muy bello, le diga: yo no quería ser el que le iba a dar estas malas noticias. Y mi mundo en ese momento cambió en un segundo, como en el tuyo puede cambiar. No solo con una enfermedad, tal vez una enfermedad de tu hijo, de tu hija. Tal vez una mala noticia que tú te viniste el viernes y te dijeron antes de salir de tu trabajo: el lunes ya no venga porque ya no tiene trabajo. Y tú eres la que mantienes tu hogar. O como en algunas veces, algunas de nosotros hemos recibido también malas noticias: yo ya no te amo, he decidido volver al mundo. Y uno se queda: ¿y aquí qué pasó? Pues la Biblia menciona varias mujeres guerreras, mujeres que continuaron, mujeres que no se rindieron. Y fue la primerita mujer, ¿cuál, hermana Papi? Eva, que perdió a 2 hijos de una sola vez. No, hermana Papi, usted ha leído la Biblia mal. No, espéreme. 2 hijos perdió. ¿Y por qué los perdió? Porque, mira, Eva, anda ya al campo. ¿Y por qué dijo ella? Porque ahorita un hijo tuyo acaba de matar a otro. Ese dolor no lo pudo compartir con su mamá porque no permitía. No pudo compartirlo con su hermana porque todavía no permitía, de seguro. No lo pudo compartir con hijos más porque estos 2 eran sus primogénitos, digamos así, los primeros. Y ella tuvo que decir: Señor, pero si tú dijiste: vayan y fructifiquen la tierra, y yo he perdido mis hijos en un día, a uno para muerte y salvación, y al otro porque lo desterraron, porque le dijeron: te vas a ir allá y te voy a poner una marca y no te quiero ver cerca. Y esa mujer, a pesar de su dolor, como posiblemente tú, madre joven, has perdido un bebé, has deseado tanto tener hijos,
Y siempre que lo intentas, y siempre que se da una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, y a las 4 semanas ese embarazo no se da. Y tú dijiste, yo voy a tirar la toalla, yo ya no, y tu esposo te dice, porque hay muy buenos hombres. Y dice, no, sigamos. Tal vez el que sigue y te llena de fe, pero ese embarazo no se dio. Y te sientes y dices, no, yo antes estaba en un grupo de oración de mi iglesia, pero Dios no me ha contestado. Dios no quiso que yo fuera mamá. Amén, dices tú. Pero el resentimiento lo llevas en el corazón. Mujeres guerreras, pero ya vendidas. Mujeres guerreras, pero no te sientes vencedora. Eva no fue la excepción, pero me encanta. Porque en Génesis capítulo 5, en donde el gran profeta que escribió el libro de Génesis, dice, y conoció de nuevo Adán a Eva. Y vio más hijos. Y cuando vio estos hijos, a uno de ellos le puso que era a semejanza de su creador, a semejanza de un padre que tememos, que día a día que nos levantamos y te dice, levántate, tú puedes. Y vio sus ángeles. ¿Y sabes quién son nuestros ángeles? Además de los ángeles del Señor y del ángel Cristo Jesús. ¿Sabes quién más? Nuestras parejas, nuestro esposo, nuestros hijos. Y tú dices, mañana es lunes. Ay, mañana es lunes. Y yo también lo digo, hermanas. Pero hay que levantarse. Así como Eva perdió sus hijos, ella decidió fructificar. Una madre, hija de Dios, no se rinde. Hermana Papi, a mí me quitaron mi útero. Pero hay pan por mí, en pan por ministerio, que necesito una mamá que le dé un abrazo. Que necesita un sobrinito, una sobrinita, que necesita que le digan, yo te amo, y hay alguien allá arriba que te ama igual. Madre, dijo la pastora, de generaciones. Me voy a ir más allá. Te juntaste con tu pareja, amén. Cristiano o no cristiana, amén. No es el tema para hoy. Pero ya traía hijos. Y en el amor que tú le profesaste a tu esposo, a tu pareja, a tu actual novio, que ya te dijo que trae hijos, tú llegas a un punto y dices, es que a mí no me nace, porque no son mi sangre. Cuidado, porque los niños son de Cristo. Y muchas veces tú puedes ser el instrumento que Dios va a usar para que esos niños conozcan del Señor. Por eso Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Pero muchas veces caminamos en derrota, no porque las cosas no se den a nuestro favor, sino porque vivimos encaprichadas. Que si no se hace como yo digo, entonces no me va a gustar, no me va a parecer. Cuidado, porque Dios te abre puertas donde menos tú lo ves, para que tú puedas servir de bendición, para que tú sigas fructificando. Otra mujer. ¿Y cuál esa mujer fue, mamá, papi? Bueno, Lea. Lea, parte del matrimonio que tuvo, que no fue amada, digámoslo así, pero ella decidió seguir adelante. Pero ella subió una deshonra en su familia, porque de eso casi no predicamos, hermanas. ¿Y qué deshonra le pasó a Lea? A Lea abusaron de su hija Dina. Si fueron 12 hijos, pero hubo una hija de la cual casi nunca predicamos. Y esa deshonra de esa niña, digo niña porque en los tiempos bíblicos se casaban o se daban a esos matrimonios de pareja muy jóvenes. Pero el problema de ella es que andaba por donde no tenía que andar y se fijó uno que no era de Israel y lo vio y, como dicen, le echó el ojo.
Y tal vez el muchacho, como dice la palabra, sí se enamoró de ella, pero había sido deshonrada porque no se había casado aún. De eso nos predicamos. Cuando decimos, a mí me violaron, hermana papi, a mi hija abusaron de ella, pero como toda buena latinoamericana, ¿verdad? No vayas a decir nada. Usted no tiene que andar comentando nada a nadie. Por favor, en ese consejo no me incluya a Dios. Porque si fuimos diseñadas para no rendirnos, si hemos sido diseñadas para ser guerreras, es que estamos listas para darnos con todo. Perdónenme la expresión como lo estoy diciendo. Estamos listas para ir a batallar y mañana. Mi papá tenía eso. Mi papá sí decía, ay, miren, decía él, yo no me aguanto porque sea bebida. Y me dijo, ¿por qué, papá? Ay, porque yo tengo que a pelearme con alguien, decía. Y nosotros nos apartábamos, vea, no va a ser que sea con nosotros. Pero qué lindo es que una mujer diseñada para ser guerrera, para no rendirse, diga, tengo un gran problema, pero mañana voy a ir a dar la cara. Porque Dios va conmigo como poderoso gigante. Y como dice Éxodo capítulo 14, gloria a Dios. Éxodo capítulo 14, ¿qué dice? Cuando estaban ya por el problema, el mal. Ellos estaban acostumbrados a un río, precioso río de seguro. Pero Dios, cuando estaban a punto de pasar el mar rojo, Señor, ya viene, cálmense, decía Moisés, cálmense. En una de esas Dios le dice a Moisés, Moisés ya no clames. Dios le dijo eso, ya no clames. Y quizás Moisés dijo, ¿y aquí qué pasó? Caminar. Yo ya tengo ese mar abierto para ti y para toda tu generación contigo y todos los que vienen atrás de ti. Pero ya no me clames. Por favor, camina. Tú tienes esos dolores en el alma. Tienes esos dolores de niñez. Que posiblemente alguien abusó de ti. O tu mamá se dio cuenta y no hizo nada. O seguro fue un familiar. Fue tu propio papá. Pero Dios nos ha mandado a todas a decirte hoy, no te rindas. Porque como dijo Carito, yo me he terminado. Ahí está la foto preciosa, el arte precioso. Yo me he terminado, yo sigo siendo Dios. Y yo sigo estando contigo. Yo lo que quiero saber, dice el Señor, es si tú sigues conmigo. Gloria a Dios. ¿Sabe? Es bien difícil cuando a uno le dan una noticia como la que me dieron a mí hace un año, más de un año, meses. Porque uno le da vuelta al mundo en un segundo. Y yo recuerdo cuando fui a donde el oncólogo, el que me operó. Y pues yo iba, miren hermano, yo soy de largo entendimiento, o sea, a mí me cuesta, a mí lo de choque no me gusta porque tengo que pensar, me tengo que detener. Y yo recuerdo cuando fuimos con mi hija y nos sentamos en el escritorio del doctor y le comentamos lo que temía. Él puso un prototipo de lengua en el escritorio. Bueno, dijo él, porque tiene un espíritu muy fabuloso, es muy joven, pero es siempre muy dinámico. Y dijo, bueno, aquí lo que yo voy a hacer es y quítale a mi padre la lengua. Aquí te voy a tener que operar y quitarle a mi padre la lengua. Y yo dije, Señor, ¿y aquí qué pasó? Y lo primero que se me vino a la mente, y aquí ya no voy a seguir predicando, porque ¿cómo voy a hacer para hablar? Y él me dijo todavía, siéntase bendecida, mamá, porque hay gente que le quitamos todo. Y le dice a ¿usted ha fumado alguna vez en su vida? No, doctor. ¿Usted ha bebido alguna vez en su vida? Solo Coca-Cola, doctor, nada más eso. Amén, ya tengo aquí un compañero de vicio de Coca-Cola. Usted en algún momento, no doctor, si yo solo me mordí la lengua y sentí como que era un fuego que no sanaba. Llegué a un punto en que me enjuagué con un enjuague bucal que me habían traído de otro lado y me acuerdo que cuando me enjuagué mi lengua echaba espuma como el raspón de tu hijo cuando le pones agua oxigenada, igualito.
Un dolor de enero del año 25. Y yo decía, ¿qué es? Bueno, dijo, de gracias a Dios, porque no se la voy a quitar toda. Antes que yo pasaba, iba saliendo una paciente que tenía su remo, porque le ponen a uno un remo, pero tenía vaciado su ojo. Porque el cáncer le había agarrado para arriba y le había agarrado para abajo. El mío pues solo fue la lengua y unos ganglios que tenía contaminados. Entonces cuando te den una mala noticia, te voy a comentar mi experiencia. No te quejes. Por favor, no te quejes. Si no, vuelve y ve al pueblo hebreo. Se quejó. Pero tanto Eva siguió adelante. Tanto otras mujeres como Lea, viendo la deshonra de su hija, que no solamente vio esa deshonra, hicieron una matazón los hermanos de Dina. Y fueron a matar a medio mundo en venganza por la deshonra. Porque nos la van a pagar. Cálmese. Cuando a usted le den una noticia que cambia su vida en un segundo, no se queje. Yo recuerdo que salí, era un día de culto, y yo recuerdo que dije, Señor, a ti solo tú y yo. Solo tú y yo, y enseñarme el camino, porque en esto es bien fácil predicar, hermanas. Pero cuando uno lo vive en carne propia, el mundo gira 5 veces más. Y he conocido tanta mujer que predica, pero cuando le dan una mala noticia de cualquier índole, comienzan a llorar de desesperación cuando Dios te dice, cálmate, cálmate, no te quejes, porque yo necesito glorificarme en lo que estás viviendo. No te quejes porque Dios se va a glorificar en tu vida, en el problema, en la aflicción. Cualquiera que esto fuera. Muchas criticamos a Job. Oye, no a Job, a la esposa de Job. Muchos la criticamos y a veces predicamos hasta pobrecita la mujer. Si la verdad que hasta decimos que porque la mujer falta ni su nombre está en la Biblia. Un momento. Pero te has puesto a pensar que ella perdió 10 hijos en un día. Ella perdió 10 hijos en un día. Perdió su casita, perdió su futuro, digamos económicamente hablando, lo perdió todo como a Pilas que me escucha, que no las conozco, por las amo en el Señor, por el cariño, por sus oraciones. Y pensaste que tu pensión iba a ser de $600 y te han dejado 220. Y debes la universidad, el carrito que recién sacaste, debes la foto de la casa y su tarjeta ahí de Metrocentro y de Walmart. Y tú dices, Señor, cálmese, no se queje, ore. Deje que Dios se glorifique, porque para no rendirse tienes que primero calmarte. Número 2, recuerda quién es nuestro Dios. Un Dios sobrenatural. Un Dios que en el momento te pudiste haber afligido y decir, Señor, y ahora no lo hagas. No lo hagas, porque también tenemos un gran ejemplo de María. Su hijo flagelado, y dice la palabra del Señor que estaba en la zona de la cruz viendo cómo por ti y por mí era crucificado. Son cosas que guardamos en el corazón como mujeres, y muchos de nosotros decimos, Señor, en lo personal, créeme, no es lo mismo predicarlo que vivirlo, pero sí algo sé yo, que la luz de Jesús, esta es la ley, la época del Antiguo Testamento, en donde Dios se manifestaba, como dibujó muy perfectamente el joven, como nos lo dijo Carito, nuestros pastores, nuestras pastoras. Pero cuando Dios mandó a su Hijo Jesucristo, esa luz vino a nuestro corazón para quedarse. Entonces yo te invito que para no rendirte, número 1, gloria a Dios, no te quejes. Permite que Dios se glorifique en lo que está pasando.
Y entiende que en Isaías 61 siempre lo cantamos: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Cristo está en ti, te hace más que vencedora. Oye, con o sin trabajo. Oye, con o sin enfermedad. No creas que porque, ay Señor, o ese dolor que es normal, no me malinterprete. Ese dolor que tú sientes porque fue por un hijo, una hija pasó a la presencia del Señor. Alguien que tú amabas pasó a la presencia del Señor y tú dices, ¿por qué? Miren, a veces en la iglesia llegan hermanas muy bellas a dar testimonio. Y Dios les responde, amén. Pero a mí me da no sé qué cuando dicen, pero mire, Dios me ha dejado a mi madrecita. Y el pastor le dice, hermana, perdóneme. ¿Y cuántos años tiene su madrecita? 98, hermano. Fe. Pero muchas de nosotras queremos ser vencedoras y no vendimos, pero le tememos miedo a la muerte. Aún conociendo a Cristo Jesús, hermana Papi, ¿qué está diciendo? Porque para nosotras el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Y aunque nos duela y duele que usted no haya compartido con ese ser querido y fue el día de su cumpleaños, pero déle gracias a Dios porque conoció a Cristo, porque hubo una madre que le compartió. Y ahorita, si esa persona abre el cielo y ve para abajo, ¿qué nos va a decir? Ay, quédense, yo aquí me voy a quedar. Porque el cielo y la vida eterna es la meta de toda cristiana. Nunca cuestiones a Dios, porque alguien que conoce a Cristo pasa a su presencia. Oigan lo que decimos, pasó a su presencia. ¿Y qué más queremos, hermanas? Pero mientras tanto, Dios nos dice, no te rindas. Porque yo vine para eliminar, porque la gloria de Jehová nació el día que Cristo Jesús llegó a tu vida. El día que Cristo Jesús entró en ti y somos diferentes, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso es lo que tenemos que grabarnos para no rendirnos en la maternidad. Por favor, no se rinda con sus hijos ni sus hijas. Aunque no sean cristianos aún, oiga, aún, no se rinda y no se los regala el enemigo. Porque cuando nosotros decimos, ay, estate quieto, toma, te voy a dar, como dijo nuestra pastora, el teléfono. Usted no sabe lo que están viendo ahí. Se lo digo porque yo trabajo en una institución educativa y antes nos preocupamos por el de bachillerato. Que el teléfono, hoy no, hermanos, Satanás ha sido tan sutil que va de edad más abajo, al punto que yo tengo un alumnito que le lloraba a su maestra de Biblia y le decía, es que mire, yo veo pornografía y hay pensamientos en mi cabeza que yo no sé qué hacer. Cuidado con regalarle tus hijos al enemigo. ¿Qué se necesita? Seguir orando más, no solo por ellos, con ellos. Decirme, hijo de mí, no tienes hijos problema. Es que este viaje problemático me salió. No se rinda. El niño no es el problema, es un niño que tiene un problema. Pero cuando Dios nos lo mandó, no venía en problemado, sino que lo fue aprendiendo en el ambiente de pecado que a nuestros hijos les ha tocado vivir ahora. Que no es como antes. Antes lo más que veíamos en la televisión era el beso del final de la telenovela. Y eso es si teníamos televisión. Nosotros no teníamos, pero teníamos una vecina que hacía viajes a Estados Unidos y ella llevó la primera televisión a colores. Y me acuerdo que en el vecindario ya van a dar, no me acuerdo cómo se, usted no había nacido, yo sí. La primera telenovela a colores que vino a nuestro país se llamaba Hermanos Coraje. Así se llamaba. Y era lindo porque todos lo veíamos en blanco y negro, pero salíamos a ver, porque nosotros no nos importaba la novela, sino que estábamos viendo televisión y a colores. Eso era el más pecado que se podía ver. Hoy no, hermanos, no le abras la puerta a nadie. Y perdónenme que me vaya más allá, aunque sea el hijo o la hija de los hermanos. Ni un amén.
pero se da. Se da, hermanos, cuando hay un descuidito, se mete por donde quiera y entonces comienza tu batalla. No te rindas. No te rindas con tu matrimonio. Dios te ha dado un buen hombre que a veces no lo quiere ver. Me voy a ir más allá y con respeto, tápeme los oídos a la niña, por favor. Y a veces te quejas porque quieres tener intimidad. Hermanos, si es una orden bíblica y lo estamos regalando al enemigo. No, perdón, a la enemiga. Porque optamos por caracteres y Señor, ayúdame, sí. Pero le dijo Dios a Moisés, ya no clames, caminar, acciona tu fe, acciona lo que yo he hecho en la cruz. Sé diferente y modélame a mí, porque yo he venido para resplandecer en tu vida. Es momento, hermanas, de recobrar fuerzas, acudiendo a quien las da. ¿Y quién las da? Dice Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras. La Biblia no solo para que la leamos, para que la vivamos. Usted tiene su lectura bíblica, amén, pero vívala. Pero no me vaya a decir ahora. Y si somos servidores, porque entiendo que tal vez servimos en otras iglesias también. Ay, mira, y va a servir aquella. Y dice la Biblia, vea, si es mamá va a servir porque pierde bien. Ella no debería de servir. Porque nunca viene, mamá trabaja 12 horas al día. Entonces no, que no sirva. Mamá, no pongamos bozal al buey que trilla. Pero no cedemos a actitudes porque después provocamos la bendición, tal vez más nosotras, pero a la hermana. Aquella que vino por primera vez, aquella que entró, si la luz de Cristo se ilumina a través de nuestro testimonio. Por eso me encanta este versículo, porque dice fuerza, viene de Cristo, y honor tu testimonio. Lo que todos ven alrededor de nosotros, en nosotras, y dice, ¿cómo entonces, hermana, vos voy a hacer? Permanece en Él, y sus palabras permanezcan en nosotros, y así vamos a pedir lo que digamos, y si es su voluntad, viene. Pero si hay desánimo, pídele fuerzas a Jesús. No te rindas. Mire, hay momentos, yo recuerdo, me dieron el diagnóstico, me operaron, la operación bien, no le puedo decir que no, me han hecho un chajazo desde aquí, como que sepa, así cabal. Pero yo quizás estaba asustada, muy asustada. Yo no soy una persona muy, ¿cómo decía? Extrovertida en el sentido de oración. A mí me gusta mucho en lo privado. Pero yo estaba tan asustada que yo recuerdo que el siguiente día llegó la oncóloga. Ella sirve en nuestro grupo de mujeres, es una oncóloga, y llega la doctora y de repente habla y me dice, vengo a ver cómo está. Y yo, en lo que cabe, no hablaba como ahorita, hablaba un poco más levemente. Y yo decía, pues fíjate qué bien. Pero mire, me dijo, usted está hablando. Y yo me quedo y le digo, ¿y que no iba a hablar? Yo ya me había vendido. Imagínense mi pensamiento. Yo dije, ya no predico. Es más, el último domingo que yo prediqué antes de la operación, yo me metía la palabra correcta, me metía una voz genal debajo de la lengua, porque yo no soportaba el dolor. Y entonces yo dije, ya no voy a predicar, vea. Ya me estaba viendo. Y la doctora me decía, no, es que hay pacientes que no van a hablar porque le han tocado todo. Es más, hasta hace poco me di cuenta que me habían quitado una glándula salival, porque a eso le había prestado atención. Pero cuando yo comencé a ver la mano de Dios, quiero decirte dos cosas. Al mismo momento, un amigo en Cristo que se había criado al mismo tiempo que nosotros en nuestra iglesia, lo operaron el mismo día, se había manifestado de la misma manera. Y nos operaron el mismo día, diferentes médicos, el día del tratamiento. Recibí 30 radioterapias y 5 quimioterapias. Y recuerdo que, vamos Carlitos,
vamos. Mire, me decía la técnico, la licenciada que nos ponía en radioterapia. Hoy no vino su amigo Carlos. ¿Y qué le pasó? Tenía mucho temor, pero vamos a orar, decía ella, y vamos a ver. Hermanos, les voy a contar esto paralelamente. Los dos lo mismo. Y fui pasando el tiempo, pero a mí me operaron un 4 de junio. El 16 de junio en San Salvador cayó una tormenta y me tocaba cita con el oncólogo. Yo tenía un tubo de la mesa que le dejan a uno, ¿verdad? Para todo lo que le sale. Y él me había dicho 7 días y cuando me ve, yo le digo, doctor, cuando entré a este proceso, esta operación, yo pesaba 125 libras porque yo había estado a dieta normal con una nutricionista. Pero doctor, estoy pesando 109 libras en menos de 10 días. No, me dijo. Te me vas ahorita a donde un nutriólogo. Pero ya, esto hay que andarle con cuidado. No te voy a quitar la mesa, me dijo, porque de repente el ensur que yo me tomaba, de fresa, por cierto, yo sentí olor a fresa, se me estaba saliendo. Porque había tenido una tos y se me había hecho una fístula. Entonces yo dije, bueno, ni modo, vámonos. Y nos fuimos, me acuerdo. El nutriólogo me dijo, se me va de regreso al hospital ya. Que a las 7 de la noche le está esperando el doctor. ¿Y cuál doctor? Le vamos a tener que poner un tubo en el estómago para poderse alimentar. Hermanas, para ese entonces yo no me había desahogado. Yo estaba asustada. Me sentía mal, pero quizás más afligida. Y yo dije, ¿y aquí qué pasó? Y después los que nos llevan de regreso al hospital, entran a un cuartito pequeño y comienzan con un aparato, con otro. El doctor que me puso el tubo gástrico me dio risa porque no habla. Es bien buena gente, pero no hablaba. Pero entró otro ángel, otra doctora anestesióloga, y se me quedó viendo y me dice, ¿cuántos años tiene? Para entonces tenía 62, tengo 63. Bien, me dice, yo tengo 61. Y si estamos aquí, ángeles que yo no conocía. Porque esa fue mi petición, ponme ángeles. Y me dice, no nos rindamos. Es solo un tubo. Y yo, es solo un tubo. La mujer de fe, la guerrera, la predicadora. ¿Por qué me gusta que le van a poner el tubo? Ajá, pensamiento. Mire, no me critique, usted también ha pensado eso en algún momento. Y de repente, mamás, solo me durmieron, me despierto. Era tanta mi aflicción que yo andaba, que yo recuerdo que cuando me iba a despertar de esa anestesia, porque me la dieron total por segunda vez en menos de un mes. Yo me acuerdo, sinceramente me acuerdo que yo luchaba por quererme despertar y no podía. Yo recuerdo que caminaba como en un laberinto, pero tan presente, iba por un laberinto, pero yo me hallaba para dónde. Y despierto y ya tenía el tubo en el estómago. Pasé 4 meses alimentándome con una jeringa Bunsen, ahí ponía ensur, ahí ponía sopa de frijolitos, ahí ponía lo que pudiera para poder seguir adelante. Pero yo no me había desahogado con Dios. Yo no había tenido ese encuentro. Sí lo tenía en mi corazón, claro que sí. Pero hubo un día que escuchando una alabanza, a mí me encanta escuchar alabanzas. Pero esas cuestiones de la nada, no de la nada, de mi Señor. Se me aparece en Instagram, yo estaba viendo Instagram, y se me aparece una morenita africana, Gracie Ediwo, que estaba sentada en el suelo, muy lindo, nada, muy sencilla. Y cantó una canción que decía, no tienes que preocuparte, porque tu vida está en mis manos, dice el Señor. Me acuerdo de la melodía, you don't have to worry, your life is in my hands. Así decía la música. No tienes que afligirte, porque tu vida me pertenece. Ahí me desahogué. Ahí comencé a llorar y lloraba, porque yo no había querido escuchar alabanzas. Porque yo decía, si yo escucho una alabanza, yo me quebranto. Yo luchaba contra mi propio quebranto.
Pero para no rendirte ante la prueba, hay que rendirse ante el Señor. Y llegó un punto, hermanas, que comencé a cantar. Y a cantar es muy corta. Dice que es una melodía vieja. Es muy corta. Y seguida de esa, hay otra que por cierto dando ahorita escuchando, que se llama Yo no me rindo, de Hilson, pero yo la había escuchado en inglés. I surrender se llama. I surrender, la, la, la. Que tu voluntad se haga en mí. Ahí yo sentí que Dios me tocó. Me tocó porque yo veía el culto, yo predico en mi experiencia en los cultos de las 7 de la mañana. Y el primer domingo que lo vi, por cierto, mi televisor lo podía ver. Y me metí a YouTube. Y cuando yo vi, yo lloraba. Pero yo lloraba anhelando volver a algo, pero necesitaba ser transformada en una guerrera. Ser transformada en una mujer que no se iba a rendir. Pero yo lloraba. Yo decía, me decían esto y lo otro. Casi un año ha pasado de eso. Casi un año. Y un día yo bañándome, porque me costó un mundo bañarme, porque qué pegado estaba enfermo, ¿verdad? Y que todo el mundo le vea de todo, y lo digo con respeto por los jóvenes, y que todo el mundo se fije en sus intimidades y hasta en el último lunar. Y que ellas muy bellamente, la enfermera, Felipe, la enfermera si hay aquí, le digan, espérame, le gustaría, hay unos que no les preguntan a uno, venga, la voy a bañar, le dicen a uno. Estamos en el hospital después de un baño, en esas soledades que uno llega, Dios llegó. ¿Y sabe cómo me lo mostró? Sabiendo que ya estaba ahí, pues. Entró una persona sorda. Era el muchacho que no hacía ni la limpieza, sino que él vaciaba, porque hay cosas médicas que hay que poner en otro lado, vaciaba. Y él entró, yo veía que yo todavía, de mujer guerrera de fe, vaya, mis dudas, dije yo. Todavía no, nos ponemos reacias ante la voluntad de Dios. Nos ponemos reacias cuando Dios quiere obrar en ti para que no te rindas. Y recuerdo que ese muchacho entró con su camisa celeste y su pantaloncito gris y se me quedó viendo y yo esperando a ver que me pongo, no podía hablar, vea qué iba a decir. Y levanta sus manos y me dice, eso tocó mi vida. Tocó mi vida porque Dios camina de maneras que no caminamos nosotros. Y qué lindo es mejor caminar en sus caminos que caminar buscando una respuesta, quejándote, te vas a desgastar. Y al desgaste te vas a rendir. Y no solo eso, le vamos a echar la culpa a Dios. Para ir aterrizando, hermanas, me anhelo como la pastora. Hemos sido criados como doña Cabo. En el Evangelio, yo no nací en un hogar cristiano, pero casi toda mi vida. Yo me convertí a los 9 años. Pero ese anhelo que yo decía, Señor, ya no voy a volver al púlpito. Yo derrotaba. No me había vendido, pero estaba en derrota. Y bañándome, lo recuerdo, está presente en una mañana, porque me baño en las mañanas, hermano. Yo dije, Señor, ya estoy en terapia de lenguaje, en terapia muscular, hermano. Yo me di cuenta que todo me había afectado porque un día lavando ropa en la lavadora, salía a mi tendedero e iba a colgar la ropa. Hermana, ahí me di cuenta que mi mano ya no pasaba de aquí, porque habían tocado todo y todo había quedado bien. Pero en una fisioterapia decía, no, Señor. Y en ese baño le dije, Señor, yo no sé si voy a volver a predicar. Me siento bien escuchando palabras, porque hermanas, que predicamos a veces es necesario que escuchemos también. Porque Dios tiene palabra en todas, en todos. Mire, ese sorbito no podía hablar. No tenía palabra para decirme, pero tenía un gran mensaje de Dios por medio de su lenguaje de señas. Y yo recuerdo que esa mañana yo le dije, Señor, si tú ya no quieres que vuelva al púlpito, amén. Pero ahí me vas a perder porque ahí tengo mi silla. No me voy a desprivar. Yo voy a seguir adelante. Pero si es tu voluntad que yo vuelva a predicar, dame tiempo, decía yo, porque yo no puedo hablar bien. Esa es mi frustración, si me entienden qué es lo que estoy diciendo al hablar.
me fui a mi trabajo con todo y tubo, porque en la casa pasaba mucho tiempo sola. Mi hermano es mi hermano menor, pero es mi pastor y es mi jefe. Entonces yo llegué a un punto en donde yo le dije, hermano, ¿me das permiso de regresar? Voy a llegar solo las mañanas, que es la época más dura de un colegio. La mañana, la tarde llama a Beverly y por un teléfono vemos qué hacemos. Y me dijo, vaya pues anda. Me recuerdo que llegué al trabajo y como todo niño bello, pequeño, hermana papi. Yo, ay Señor, estos niños me van a destabar el tubo, decía yo. Ay Señor, perdóneme si no la pepo de este lado porque aún me duele. Ay Señor, decía yo, pues un día me senté en un salón de Kimberly. Hermana papi, ¿y tú por qué no pedes? ¿Por qué no querés que te abracemos? Te voy a explicar, hermana papi. ¿Y por qué tú hablas chistoso? ¿Por qué traigo esto a colación, hermanas? Porque nosotros somos muy lindas. Pero cuando dejas de ser exteriormente linda por una operación, porque no puedes hablar, porque escupes al hablar, perdóname que sea tan abusiva, porque no puedes pagar, porque no puedo comer en público, hermana, todavía no puedo. Porque llegué a un punto, hasta hace 15 días, que un plato de comida, es que no se puede. La lengua no te la cose, te la cauteriza. No duele, conste, no duele. Lo que duele es el tapamiento. Las radios llegan a un punto en que te afectan de una manera que cuando el doctor te dice, estoy viendo algo que no me gusta, no, hermano, ahí se le fueron todos los colores, pero eso es una historia para otro día. Y a los niños me acuerdo que les decía, es que mira, tengo un tubo, enseñá. No, dije yo, y me levanté la blusa, este es el tubo, pues pensé bien para que me lo quiten luego, les decía. Y habían angelitos que llegaban, pobrecita de mamá, papi, nos vamos a portar bien. Dios pone ángeles en los momentos adecuados. Dios pone ángeles para decirte, pero regreso a donde venía. Yo dije, no voy a volver. Vi a mi hija predicar, mi primer milagro. No mi sanidad, no. ¿Y por qué mamá, papi, no su sanidad? Porque en este proceso aprendí que para mí vivir es Cristo. Pero si me voy al cielo, es ganancia. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque mi amigo, que nos reencontramos en las terapias, que nos hicieron todos juntos, está en la presencia del Señor. Nos escribíamos, te mando en Zule, decía yo. No, yo tengo, pues te voy a mandar yo a ti. Amigos de años, hermanos, me van 45 años de conocernos. Y me da tal cosa llegar a su vela y ver una esposa joven. Decía, hermana, papi, yo lo que me entiendo es porque usted sí y mi esposo no. Y yo no sin tener palabras en el momento y uno decía, ¿y aquí qué pasó? Y quiere que le dé un testimonio más que no es papi, que ya me voy. Oiga esto. 127 días después, la esposa de mi amigo, o sea, anteayer, pasó a la presencia del Señor también. Ella tenía una cirrosis de nacimiento. Pero hay oraciones y corazones que solo Dios conoce. Nunca tuvieron hijos, una pareja relativamente joven. Dios tiene designios que ahorita tú no vas a entender. Y ese día, para cerrar, yo cierro un montón de veces, perdón. Y ese día, para cerrar, yo dije, Señor, si es tu voluntad que yo vuelva al púlpito, indícamelo tú. Que no me indique, que no sea yo, volveme, Señor, volveme. No. Yo quiero escuchar tu voz a través de alguien. Hermanos, a las 10:30 de la mañana me escribió en el colegio. Suena el teléfono, era mi hija, entonces trabajaba con nosotros. Mamá, sí, hija, dice el tío que si te atreves a dar tu testimonio hoy. Eso fue un viernes. Pero dice que si tú decís que no hay problema. Porque hay que hacer el bosquejo. No, hija, le dije yo. El bosquejo lo tengo aquí grabado. Y yo le pedí una señal a Dios que me indicaba si iba a volver al púlpito o no.
Y Dios me lo confirmó, como te puede confirmar a ti. No importa la batalla que estés padeciendo, la batalla que estés luchando, no importa. La última palabra la tiene el Señor. No nos permanecemos, gloria a Dios, no nos pertenecemos. Solamente empecé a decir algo. Mantén tu fe en alto. Mantén tu fe en alto. No te quejes. Sigue, porque la fe es el motor de esperanza y seguridad que te ayudará a avanzar en esta batalla, en ese mar rojo. Si los egipcios venían atrás, perdónme la expresión, era pueblo muerto para el hombre. Pero para Dios, que sigue vivo, para ti y para mí, no ha terminado la batalla todavía. Hay que seguir adelante, porque te ayudará tu fe a avanzar ante lo desconocido y la incertidumbre. Hoy en día me voy al súper, que yo tengo un Walmart abajo de mi trabajo, y de repente me para alguien y me dice: mire, venga. Y yo: sí, mire, usted no debería estar hablando, me dijo. ¿Y por qué? Yo soy doctor, hermana. Soy maxilofacial de no sé qué. Y el 99% de pacientes quedan afónicos. Hablan, sí, pero hablan como cuando usted le da ese dolor de garganta que perdió la voz. Exactamente igual. Pero yo veo que usted tiene el mismo timbre de voz. Dele gracias a Dios. Profetas como algún día Natán va a ser, o el bebecito que tenemos. Profetas como tu hija. Ese es su problema. Que no ve a Dios en nadie, ni en nuestra propia sangre. Mantén tu fe en alto. Ten paciencia, porque es el arte de esperar. Mientras la fe te da la convicción de que vas a llegar, la paciencia te da la capacidad de resistir. Un día a la vez. Nos encanta la melodía. Un día a la vez, mi Cristo. Amén. Pero es un día a la vez. Y por favor, persevera. La perseverancia, si la fe es el motor, la paciencia, la capacidad, la perseverancia es la gasolina. Por eso, cuando hay una mujer diseñada para vencer, para ser guerrera y para no rendirse, es como la que dice el 25. Fuerza de Dios, su testimonio son su vestidura. Y se ríe de lo por venir. ¿Y por qué se ríe de lo por venir? Porque en Cristo somos más que vencedoras. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre Celestial, a esta hora te agradecemos. Te agradecemos por esas pruebas difíciles, Señor. Esos problemas que llegan a nuestra vida, porque si no fuera por ellos, no estaríamos con fe. Si no fuera por ellos, no tuviéramos paciencia. Si no fuera por ellos, no pudiéramos aprender a perseverar. Oro por cada hermano aquí presente. No sé de los que padecen, pero sí sé a quién pueden acudir, y es a ti. Darles la fortaleza necesaria para seguir adelante, para no rendirse. El día que quieran tirar la toalla, Señor, manifiéstate. A través del Espíritu Santo, a través de ángeles, a través de nuestra familia, a través de las predicadoras, de los predicadores, a través del más humilde de nuestro alrededor, como fue para Naamán. Manifiéstate y ayúdanos, Señor, a no rendirnos, porque todo lo podemos en ti, que eres nuestra fortaleza. Oro pues por cada persona aquí presente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor las bendiga, hermanas. Bueno, hermana Patti, nos sentimos definitivamente bendecidos por lo que usted ha compartido esta tarde, y en una palabra, mujer valiente, queremos expresarle nuestra gratitud a través de estas palabras. Gracias por compartir una palabra que fortaleció nuestra fe y levantó nuestro corazón. En medio de tantas luchas, cansancio y procesos que usted ha vivido, Dios usó su vida para recordarnos
que una guerrera no retrocede. Al contrario, camina tomada de la mano del Señor. Gracias por hablar con verdad. Gracias por hablar con amor y con autoridad espiritual, que solo de arriba puede venir, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas mujeres hoy vuelven a creer y vuelven a levantarse y vuelven a abrazar el propósito de Dios para sus vidas. Gracias a la semilla que usted en esta tarde ha sembrado en nosotros. La admiramos mucho y ahora con su regreso aún más. Aleluya. Declaramos que el Señor renovará sus fuerzas como las del águila y que jamás faltará aceite fresco sobre su vida. Aleluya. Palabra, amén. Y como dice Isaías 40:31, pero los que esperan que Jehová tendrán nuevas fuerzas. Como guerreras, Josué, con mucho amor y cariño y admiración. Gracias. Gracias Aleluya. a ustedes y la gloria sea para nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias.